todos, bienvenidos. El día de hoy tenemos el placer de presentarles a la doctora Cristina María Herrera. Ella nos hablará sobre el discurso médico y atención de la violencia contra las mujeres. La doctora Herrera es doctora en investigación en ciencias sociales con especialidad en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. También es maestra en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ella ha trabajado como profesora investigadora en el Instituto Nacional de Salud Pública de 1999 al 2012, como profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos, adscrita al Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el Colegio de México desde el 2013. Es miembro del SNI Nivel 2, siendo sus líneas de investigación las de género, discursos sociales y políticas públicas, género, salud y sexualidad, VIH-Sida, salud reproductiva, violencia de género y contra las mujeres. Ha publicado varios libros como Monitoreo de la Política Nacional con la Igualdad en los tres poderes y órdenes del gobierno, Invisible al ojo clínico, violencia de pareja en políticas de salud en México, así como diversos artículos, como Avances y rezagos en la política pública para combatir la violencia de género en México. También políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en México. Y así como de Pacientita a Ciudadana, el largo y sinuoso camino de las mujeres ante el orden médico en México. Es un placer presentarles a la doctora Herrera. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Buenas tardes ya. Quiero agradecer mucho la invitación a este importante foro. A mí me parece muy importante que se trate el tema del género en todos los ámbitos, pero en particular en psicología, porque ustedes como profesionales se van a enfrentar siempre a problemas que en apariencia no son de género, pero tienen que ver con el género. En general el género atraviesa todo lo que somos, todos nuestros ámbitos y actividades, nuestras identidades. Entonces sí, es muy importante y muy valioso que se discutan estos temas de género. A mí me toca en particular hablar un poco de lo que es la violencia contra las mujeres, violencia de género contra las mujeres, por supuesto, y qué ha hecho el sector salud frente a este problema, y en particular qué debe hacer y qué hace y qué no hace, basado en investigaciones que hemos realizado desde el año 2003 en adelante, estudiando particularmente los servicios de salud públicos y viendo un poco qué sucede con el tema de la violencia contra las mujeres en estos servicios, porque son servicios donde se supone que este problema se debe atender. Y tal vez también les interese como futuros psicólogos y psicólogas o psicólogos actualmente, porque pues es otro ámbito donde se practica la psicología, y los equipos de salud están conformados por psicólogos y psicólogas, así como también psiquiatras, y en este caso los estudios que hemos realizado involucran al personal de salud, que abarca tanto médicos y médicas como psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, enfermeros y enfermeras. Entonces, bueno, sin mucho más preámbulo, les vamos a pasar un poquito a de qué estamos hablando, cuál es el problema que estamos tratando aquí. Bueno, como ustedes saben, el problema de la violencia contra las mujeres es muy antiguo, existe desde que existe la humanidad. Sin embargo, no ha sido reconocido como un problema hasta hace muy poco tiempo. Es un problema persistente y es un problema que atraviesa todas las relaciones humanas, desde la pareja, la familia, las instituciones, la política, etc. Entonces, es un problema muy largo, pero durante mucho tiempo ha sido naturalizado, es decir, se consideraba un problema que era natural, que era parte de los usos y costumbres, o que era parte de las relaciones normales de pareja y familiares. A mí me interesa en lo particular, en este caso, presentarles algo relacionado con la violencia de pareja, ¿no? Es decir,
la violencia que ejerce el cónyuge, ya sea cohabitando en la misma casa con la mujer o de noviazgo, también se considera violencia de pareja. Entonces, ¿qué políticas se han implementado y qué obstáculos hay para que este problema realmente se pueda resolver? Entonces, como les mencionaba, es muy recientemente que se empieza a decir que este es un problema de salud pública, así como también de derechos humanos. Y es a partir del año 2003, podríamos decir, que se empiezan a hacer las primeras encuestas nacionales para ver de qué tamaño es el problema. Como ustedes pueden ver, 2003 es una fecha bastante reciente, pero es ahí donde se empieza apenas a estudiar el fenómeno, a ver qué tan grande, qué magnitud, qué tipos de violencia existen, cuáles son las más frecuentes, etc. Entonces es a partir de 2003 que se empiezan a hacer sobre todo dos encuestas que fueron y siguen siendo hasta ahora las más abarcativas a nivel nacional. La más completa es la ENDIRE, que es la encuesta de la dinámica de los hogares que realiza el INEGI junto con el INMujeres, que la han hecho en 2003, en 2006 y en 2011. Y hay otra encuesta también nacional que hace el Instituto Nacional de Salud Pública, que hay una de 2003 y una de 2006. Estaba en proceso una en 2011 que todavía no sale publicada, pero la diferencia que hay entre las dos es que bueno, la ENDIRE, la del INEGI, se hace en hogares, es decir, abarca toda la población. La de salud pública se levanta más bien en servicios de salud. Entonces la población que abarca es una población distinta, un poco distinta, ¿no? ¿Qué podemos ver a lo largo de todas estas encuestas? Que el problema persiste y que va en aumento. A pesar de que la última ENDIRE, que es la encuesta, decía, más completa, menciona que parecería haber una disminución de todos los tipos de violencia contra las mujeres, pero los propios investigadores que diseñaron la encuesta dicen que hay que ser cautelosos con estos datos, porque no coinciden con la intuición que podríamos tener a partir de la violencia generalizada que hay en México, la violencia de todo tipo, social, estructural, delictiva, el crimen organizado, todos estos fenómenos nuevos de violencia que involucran la violencia contra las mujeres de manera muy importante. No coincide mucho esto con un hallazgo de disminución de la violencia contra las mujeres. Entonces los propios investigadores han dicho que hay que considerar que puede haber problemas metodológicos, que quizás el levantamiento de la muestra no fue igual a las versiones anteriores, etcétera, que puede haber ahí algunos inconvenientes, porque sí se reporta una pequeña disminución de la violencia contra las mujeres. Entonces hay que tomar esto con cautela, porque otras encuestas de salud en particular, al contrario, reportan que hay un aumento en todas las formas de violencia contra las mujeres, en lo que tiene que ver con lesiones no accidentales, que se reportan en los servicios de salud. Entonces es un problema que sí podemos considerar no está disminuyendo, sino al contrario, ¿no? La última encuesta, a pesar de todo esto, de la disminución, dice que el 45% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en su última relación de pareja. 45-46%, es un número muy elevado, a pesar de la aparente disminución, ¿no? De estas, bueno, aquí no pongo este dato, pero la mayor parte es la violencia psicológica, que eso también nos interesa mucho aquí porque aparentemente la violencia física es la más visible por las lesiones, los golpes, etcétera, pero hay una gran cantidad, la más prevalente es la violencia psicológica o emocional, que tiene que ver con humillaciones, insultos, gritos, amenazas, puede ir de lo más leve a lo más grave, ¿no? Por ejemplo, se reporta en las encuestas se pregunta desde si le dejó de hablar, si dejó de ser cariñoso, si dejó de ser atento, que algunos podrían decir, bueno, eso realmente no es grave, no es violencia. Y aquí, bueno, hay que distinguir un poco lo que es la violencia común. Algunos autores le llaman situacional, para no decir normal, porque ninguna violencia es normal ni debería ser normal, ¿no? Pero una cosa es la violencia que toda pareja tiene en algún momento de la vida, los conflictos, las tensiones, el estrés causado por distintas situaciones de la vida, que puede ser momentáneo, puede ser temporal,
puede ser incluso más bilateral, más de hombre a mujer y de mujer a hombre, y eso hay que distinguirlo de otra cosa que algunos autores le llaman el terrorismo íntimo, que ya es otro patrón distinto de violencia de pareja, donde efectivamente hay una intención de controlar, de dominar, de disciplinar, y es un tipo de violencia que tiene un patrón muy recurrente y muy frecuente, en todos los países se reporta muy parecido, es la famosa violencia que es dirigida del hombre a la mujer principalmente, tiene un patrón de escalamiento que se va agravando con el tiempo y se hace más frecuente y va aumentando en gravedad. Entonces, en estos casos, que hay un autor canadiense muy importante que se llama Johnson y es el que ha hecho esta distinción entre violencia situacional de pareja y violencia extrema o que le llama terrorismo íntimo, que es este otro tipo de violencia que además tiene un patrón de ciclos, ¿no? Aumenta la violencia, se llega a un momento de mucha gravedad. Si la mujer hace algo, por ejemplo, denunciar o demandar o amenazar, hay un retroceso, hay en ese momento lo que le llaman la luna de miel, que es el hombre se arrepiente, pide disculpas, hasta puede ser muy romántico, traer flores, regalitos, lo que sea. La mujer entonces cree que él va a cambiar, que realmente está arrepentido, y se reinicia el ciclo, otra vez empezando desde lo más leve hasta lo más grave, y así va como en una espiral, ¿no? Entonces, estos casos sí son los que nos interesan, porque aquí sí podemos hablar de violencia de género, estrictamente hablando, ¿no? Violencia de género que tiene que ver con la dominación masculina, que tiene que ver con el control de la mujer, el control de su comportamiento, y está destinado, tiene un objetivo y un propósito, que es el disciplinamiento, el que la mujer no se salga de su lugar asignado por el género, por el patrón de género tradicional, ¿no? Bueno, entonces, dicho todo esto, las encuestas levantan todo tipo de violencia y incluso sobre todo muestran este tipo de violencia, que es la violencia más común, situacional. En cambio, en los servicios de salud es donde encontramos más el otro tipo de violencia. ¿Por qué? Porque ellas llegan con lesiones, con otro tipo de cuestiones más graves. Entonces, por esta razón, es que no hay que minimizar los tipos de violencia que podrían parecer muy leves, ¿no? Como la humillación o el insulto, por ejemplo, ¿no? A veces las propias mujeres no consideran a esto violencia, porque dicen, bueno, es normal, se enojó, lo hice enojar, lo provoqué, no hice la comida como le gustaba, etc. Hay muchísimo de estas maneras de justificar tipos de violencia que en apariencia son leves, pero que si forman parte de este patrón, van a escalar y van a aumentar y hasta pueden llegar al feminicidio. Entonces sí es importante atacar el problema incluso desde, primero identificarlo, ver ante qué estamos hablando de un tipo de violencia o de otra, y en segundo lugar hacer algo para evitar estos niveles mayores de violencia que realmente pueden acabar y acaban. De hecho, hemos visto lamentablemente casos donde a la segunda o a la tercera pedido de ayuda de la mujer y no se responde a esto, terminan en la muerte de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante, ubicar que existen distintos tipos de violencia, no solo la física, sino también la emocional, también la sexual, la económica y la patrimonial, que tiene que ver con este patrón de control, donde a la mujer no se le permite, por ejemplo, tener ingresos, no se le permite trabajar, se le da el dinero de manera muy controlada, se le cuestiona todo el tiempo sus gastos, o no se le da dinero. Esta es la violencia económica, y la violencia patrimonial es aquella que tiene que ver con las propiedades. Por ejemplo, no se pone a su nombre una propiedad, o se le quita una propiedad, un bien que podría utilizar, etcétera. Incluso hasta mascotas. Hay violencia contra la mascota que ella quiere o ama, y eso también es violencia psicológica. Bueno, todas las violencias se traslapan, como ustedes pueden imaginar. No existe solo la violencia física aislada, ni solo la psicológica, ni solo la sexual. Si hay violencia sexual, siempre hay al mismo tiempo violencia psicológica y física, ¿no? Entonces es muy difícil identificar, bueno, esta sufre violencia de este tipo, ¿no? En general se van reforzando mutuamente los tipos de violencia.
Entonces, bueno, es muy importante y por eso se ha dicho que era importante la prevención, lo cual es un poco difícil de imaginar, porque una vez que ya existe la violencia, ya no podemos hablar de prevención, solo podemos hablar de prevención secundaria o de prevenir que vuelva a ocurrir, pero cuando ya está el caso ahí de violencia, pues ya no podemos prevenir. Y normalmente pasa mucho tiempo antes de que la mujer decida hacer algo o hablar siquiera de lo que está pasando, ¿no? Entonces es por eso que el tema de la prevención es tan complicado, requiere de mucho esfuerzo de todos los sectores, del nivel educativo, de los medios de comunicación, de la educación, para iniciar desde muy temprano, ¿no? Existen ya iniciativas de iniciar desde la escuela primaria, con mensajes, con capacitación a maestros, que lamentablemente todavía no es tal como lo quisiéramos, son iniciativas bastante incipientes y bastante limitadas muchas, pero se está empezando a insistir mucho en el tema de la prevención, ¿no? Porque ya cuando estamos en los servicios de salud ya no es prevención, ya estamos hablando de atención de la violencia, ¿no? Entonces, es interesante que esta misma encuesta también reporta que de todas las mujeres que sufrieron violencia, un porcentaje muy pequeño recurrió a alguna instancia pública para denunciar o solicitar apoyo psicológico o legal. Solo el 14% de todas aquellas que dicen que han sufrido violencia de su pareja, ¿no? Y de ese pequeño porcentaje, todavía tenemos que 33% acudió a un ministerio público para levantar una denuncia, 32% al DIF, 20% a la policía, 15% a la presidencia municipal o alguna delegación y el 9% a los institutos estatales de la mujer. Estos son datos que reporta la misma encuesta. Es interesante hacer estudios cualitativos para ver qué hay detrás de estas acciones de parte de las mujeres, de eso puedo comentar un poco después, que también hemos investigado a las propias mujeres víctimas de violencia para que nos den sus explicaciones y sus percepciones y lo que para ellas significa esto, ¿no? Por ejemplo, dar aviso al Ministerio Público muchas veces significa asustar a la pareja, no es que quieran realmente meter una demanda o que lo castiguen o que algo así, sino que muchas veces se usa como un recurso para que él frene la violencia, ¿no? Como un mecanismo de asustar. Son pocos los casos donde realmente se sigue hasta el final con la demanda, ¿no? Aunque tenemos la esperanza de que cada vez sean más, pero al momento de levantar el estudio, los distintos estudios que hemos hecho, todavía veíamos que las mujeres dudan mucho todavía en considerar a este problema como un problema de delito, como un delito y como un asunto de derechos, ¿no? Todavía hay mucha ambivalencia en las mujeres en verlo como algo normal, propio de la pareja y del matrimonio, como es algo que viene con el paquete, ¿no? Tal como le pasó a la mamá y a la abuelita y a todas las generaciones de mujeres, y empezar a ver este problema como un problema de derechos, ¿no? Gracias a las campañas que se hicieron y a todo, hay un poco más de conciencia, pero todavía observamos que las mujeres están en una transición cultural, podríamos decir, ¿no? Entre esta visión más de usos y costumbres, como decía la doctora Tania antes, que existe esta noción de usos y costumbres y que bueno, así es, o debe empezar a ver el problema como un problema de derechos y de no dejar pisotear los derechos, ¿no? Entonces, estos datos muestran un poco esto que está sucediendo. Para muchas mujeres sigue siendo un problema privado, un problema que no deben ventilar, que causa vergüenza, que causa culpa, incluso muchas de ellas sienten culpa porque ¿por qué provocaron la violencia?, ¿no? Y eso hace que sea muy poquito el porcentaje de las que sí hacen algo por hablar con alguien o por pedir ayuda o lo que fuera, ¿no? Entonces, un dato interesante que nos brincó de aquí es que no aparecen los servicios de salud como un lugar a donde las mujeres acuden para pedir ayuda por violencia. Ahí no aparece. Y esto nos llamó la atención y decidimos hacer una investigación para ver qué pasaba, ¿no? No solamente en las encuestas hechas a mujeres, sino también a los prestadores de salud, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque justamente las políticas contra la violencia lo que han dicho es que los servicios de salud son la puerta de entrada
para resolver el problema. Porque de todas las instituciones que existen, los servicios de salud son un lugar al que las mujeres sí o sí van a ir. Al menos una vez al año van a ir, ya sea para sí mismas o para sus hijos o para ver problemas de salud de otros miembros de la familia, pero ahí se las puede detectar, ¿no? Entonces ahí se hace toda una estrategia considerando que esta va a ser la puerta de entrada de las mujeres. Aquí se las va a poder detectar y se las va a poder canalizar a distintas instituciones o al Ministerio Público o a servicios especializados de atención o a lo que sea necesario. Entonces era un gran problema observar que estos servicios no están funcionando de esa forma, ¿no? Porque si no se captan ahí, entonces perdemos muchísimos casos, ¿no? Esto, bueno, además de que las mujeres no perciben a los servicios de salud como lugares a donde acudir, veíamos también que los propios profesionales de salud tampoco pensaban que este era un problema que ellos debían atender. Esto sucedió en 2003, en 2006 se vuelve a repetir a pesar de todas las campañas y capacitaciones, y en 2008, que fue la última vez que por lo menos yo hice trabajo de campo, seguía siendo igual, a pesar de todos los esfuerzos invertidos por la Secretaría de Salud para dar capacitación, sensibilización, la norma oficial de la que vamos a hablar un poco, por todos los medios, obligando, amenazando, convenciendo, dando talleres, de muchas maneras, ¿no? Si me pasa la siguiente, por favor, gracias. Bueno, como decía, ¿por qué viene ahora toda esta ocuparse del tema de la violencia? Existe a nivel mundial un reconocimiento reciente, no es solo México el que reconoce recientemente el problema, sino que es en los años 70 que empiezan los primeros acuerdos internacionales y instrumentos internacionales para acabar con la violencia contra las mujeres. En los 70, 80 y 90, en ese periodo, es donde se establecen los compromisos internacionales, como el de la CEDAW, por ejemplo, del 79, la Conferencia Belém do Pará del 94. En el año 96, la Organización Mundial de la Salud declara al problema de la violencia como un problema de salud pública. Recientemente salió el último informe de la OMS, que es de este año, donde hablan de una epidemia, más que de un problema de proporciones epidémicas, la violencia contra las mujeres. Quiere decir que, lejos de disminuir, se está viendo que a nivel mundial el problema se incrementa, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Los estados se ven obligados a dar una respuesta, y esto es un poco también lamentable porque muchas veces los gobiernos reaccionan solamente cuando están obligados por el contexto internacional a responder y a dar alguna solución a problemas que son internos, ¿no? Y en el caso de México no es la excepción. El Estado mexicano se ha puesto un poco a ver cómo intervenir en el problema por presión internacional, no solamente de los organismos internacionales, sino también de los movimientos sociales, el movimiento de mujeres, en particular el movimiento feminista, fueron los pioneros. De hecho, no existirían todas estas convenciones si no fuera por el movimiento de mujeres a nivel mundial. Empezó de manera, incluso en los años 70, a ser más visible, a denunciar distintos tipos de violencia, sobre todo la violencia sexual, y es gracias a esta presión del movimiento de mujeres y feminista que se empieza a tomar el asunto en serio. Y entonces sí tenemos que reconocer que la acción de la sociedad civil organizada es totalmente crucial, ¿no? Entonces, en México tenemos también organizaciones de mujeres pioneras que se han encargado del tema de la violencia desde mucho antes que el gobierno. Ya desde los años 60, 70 empiezan los primeros centros de apoyo a la mujer, las organizaciones que atienden mujeres víctimas de violencia o mujeres violadas, de manera muy fragmentada, muy aislada, pero bueno, ha sido un esfuerzo de atención de los casos, porque los casos eran evidentes y se veían, ¿no? Entonces estas primeras organizaciones de mujeres empiezan a dar atención simplemente, ¿no? Posteriormente, cuando ya los tratados internacionales empiezan a presionar, entonces los gobiernos empiezan a tomar algunas iniciativas como de coordinarse con la sociedad civil,
y establecer algunos convenios de colaboración o algunas iniciativas de colaboración para atender casos de violencia, por ejemplo, entre las procuradurías estatales y las organizaciones de mujeres. Se han hecho algunas iniciativas para tratar el problema, ¿no? Sin embargo, es hasta finales de los 90 que el gobierno empieza a tomar acciones más decididas y más integrales, ¿no? Entonces, ¿a qué se compromete el Estado mexicano? A actualizar el marco legislativo, a tipificar la violencia como delito y causal de divorcio y a regular los servicios a víctimas. Esto es a finales de los 90, principios de los 2000, cuando ya empiezan a generarse las primeras políticas públicas más a nivel nacional, ¿no? Y bueno, el tema que nos ocupa es el compromiso de emprender acciones en salud pública que también le toca al gobierno, ¿no? La próxima, por favor. ¿Qué ha hecho el gobierno desde entonces? Bueno, es a partir de estos años, finales de los 90, principios de los 2000, que se crean distintas instituciones como el Parlamento de Mujeres, la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de las Mujeres, que es del año 2000, el Programa Nacional para la Atención de la Violencia Familiar, que actualmente es el de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, que es de la Secretaría de Salud. Se crea la norma oficial mexicana, prestación de servicios de salud, criterios para la atención médica de la violencia familiar, esto es en el año 99. Esta norma ahora tiene otro número porque ha cambiado, ha sufrido algunas transformaciones que ahora les voy a comentar. Y lo que hace la Secretaría de Salud es una capacitación sostenida al personal de salud que tiene que atender los casos a partir de la norma oficial. Se imprimen miles de ejemplares, se hacen ejemplares comentados, se hacen folletos, se hacen capacitaciones en todo el país. Y se crean centros especializados para atender la violencia, de los cuales hoy existen 284 hasta donde sé. Se crea una red nacional de refugios, hoy existen 41 hasta donde sé también, en todo el país, pero están vinculados en una red nacional que tiene por objetivo justamente, primero, por un lado, homogeneizar los modelos de atención, que todos los refugios más o menos tengan el mismo modelo, y por eso se crea una red con un modelo único, con supervisiones por parte de la Secretaría de Salud, con un estándar mínimo que se les solicita, y bueno, con un monitoreo constante, y también se les otorgan recursos para operar, ¿no? Y también la idea de red es porque normalmente las mujeres víctimas de violencia que necesitan refugiarse, es decir, las que están en peligro de muerte, no pueden muchas veces estar en la misma ciudad o estado donde vive su agresor, entonces las van cambiando de refugios. Hay una coordinación entre estos refugios a nivel de los estados, ¿no? Y finalmente también existen los centros de atención externa de los refugios, que son ahora existen 31, que también aparecen por una necesidad. Justamente los refugios no pueden ser públicos, no se puede saber dónde están ubicados, sus datos, para evitar que los agresores vayan ahí, porque ha sucedido casos donde los agresores identifican el lugar donde está la mujer refugiada y llegan y agreden tanto al personal como, en fin, se sabe también que el personal armado, policías, militares, suele ser un grupo que ejerce violencia contra la pareja en muy alta proporción. Entonces sí son centros que necesitan tener muchas estrategias de seguridad, porque sí suelen ser blanco de ataques, de hostigamiento, etc. Por esa razón se crean los centros externos, donde es ahí donde llegan las mujeres en primer lugar, y ahí es donde se les hace la primera atención, las entrevistas, todos los instrumentos que se utilizan para ver si efectivamente es candidata a entrar a un refugio, ¿no? Y una vez que ya se decide que sí lo es, entonces ahí hay todo un operativo a veces confidencial y privado para trasladar a la mujer y a sus hijos a estos lugares de manera anónima y en lo posible sin que el agresor pueda saber. Hay muchas medidas, como a la mujer se le pide que no haga llamados, que no le diga a ningún familiar dónde está ubicada, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor.
Bueno, y como les decía, me voy a mover ahí porque no veo. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Sí? Ok. Bueno, es importante que la norma oficial mexicana, que como les mencioné antes, surge en el año 99, en el año 2005 se modifica después de mucho tiempo de discusiones y negociaciones entre sectores y actores diversos, y ahora se llama Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, criterios para la prevención y atención. Lo novedoso de esta norma es que incluye la palabra sexual, que en la norma anterior no se incluía, justamente porque el gobierno que impulsa todo esto, que fue los gobiernos panistas y tenían una postura bastante conservadora sobre algunos temas, no querían que existiera la cuestión sexual, porque esto implicaba hablar de anticoncepción, de emergencia, hablar de la interrupción del embarazo en caso de violación, etcétera, ¿no? O la obligación de los prestadores de salud de atender esta cuestión. Sin embargo, cuando ocurre lo del caso Paulina, que no sé si recuerdan, una niña que fue violada y estaba embarazada y se le impidió el aborto, porque en su estado no estaba permitido, y los médicos, bueno, sí estaba, el caso de violación está en casi todos los estados. Pero el personal médico se negó y dieron muchas largas al asunto hasta que finalmente no pudo interrumpir su embarazo, y esto fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que intervino, y el gobierno mexicano fue obligado a resarcir el daño de alguna manera en lo posible, y una de esas obligaciones fue la de modificar la normatividad para que no sucedieran otra vez casos como este, ¿no? Entonces, en esta nueva norma, que como digo costó mucho trabajo y muchas negociaciones y discusiones, finalmente se aprobó y ahora incluye el tema de la violencia sexual y contra las mujeres. Antes era violencia intrafamiliar, porque también es una manera de quitarle lo del género a la violencia, ¿no? Cuando se habla de violencia de género, a muchos no les gusta esta palabra porque suena como a feminismo, suena como a algo peligroso, pero la violencia intrafamiliar es mucho más tolerada, se considera un problema que hay que atender porque la familia es la base de la sociedad, etcétera, etcétera, y entonces ese término sí era más aceptado, ¿no? Entonces la primera norma era de violencia intrafamiliar. Esta nueva norma sigue siendo de violencia intrafamiliar, pero también se le agrega contra las mujeres y la violencia sexual, y lo que obliga al personal de salud, primero, a promover la detección temprana de la violencia familiar y de género en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, garantizar a las mujeres el acceso oportuno a servicios de atención médica y psicológica especializada, contribuir a que las mujeres y sus hijos e hijas que viven violencia extrema cuenten con espacios seguros que les brinden protección, atención médica, psicológica y orientación legal, contribuir a la prevención de la violencia familiar y de género, así como a la promoción del derecho a una vida sin violencia como parte de los derechos humanos de las mujeres, contar con información científica actualizada, íntegra y comparable sobre la frecuencia, distribución y factores de riesgo asociados a la violencia familiar y de género en México y sus consecuencias sobre la salud. Bueno, ahí viene cómo se conforma este sistema de información mediante las encuestas, pero también los servicios de salud están obligados a registrar y a notificar los casos que encuentren para poder alimentar los sistemas de información a nivel nacional, como el SUIBE, como el SIS, etcétera, ¿no? Entonces es un gran problema si en los servicios de salud los casos no se detectan o se pasan por alto, porque entonces tampoco contamos con un sistema de información fidedigno y confiable, ¿no? Por eso es que la norma es importante. Y finalmente, la norma dice que hay que promover la atención integral, solidaria, con perspectiva de género, respetuosa, multidisciplinaria e interinstitucional, que evite la revictimización de las personas afectadas por la violencia familiar y de género. Y todas estas modificaciones están en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se lanza en el 2007. Seguramente ya la conocen, en ese año se hizo mucha difusión de esta nueva ley, que es una ley que lo que hace más bien es promover la conformación interinstitucional, digamos, el diseño institucional necesario para poder atender la violencia. O sea, no rige sobre las conductas de las personas,
sino más bien es la que determina cómo deben organizarse las instituciones para poder cumplir adecuadamente, para poder garantizar los derechos de las mujeres a vivir sin violencia. Entonces esta ley es muy general y no puede aplicarse si no existe un reglamento, por ejemplo, y si no existen políticas públicas que la pongan en práctica. Ese es un poco que muchas veces se dice, bueno, ahí está la ley, pero con la ley solamente no podemos hacer nada si no se aterriza en políticas, en programas, en coordinación interinstitucional, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver, es mucha la tarea que se le da a los prestadores de salud. Podríamos incluso cuestionar si la norma no es, ya en su propio texto, tiene el propio riesgo de que no se va a aplicar porque es demasiado, las exigencias, las tareas, cuestiones que no están muy claras. En el texto de la norma aparecen muchas ambigüedades, por ejemplo, quién debe hacer qué cosa no está tan claro, y sobre todo lo que no está claro es cuál va a ser el sistema de sanción al que no cumpla con la norma. Y ese es un problema estructural de todas las normas oficiales, que tienen un estatus legal inferior al de otras leyes y muchas veces no hay un mecanismo de sanción que pueda realmente obligar, porque entonces deja mucho a la discrecionalidad o a la buena voluntad del médico, por ejemplo, decidir si canaliza un caso al Ministerio Público o algo así, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, la Secretaría de Salud ha hecho también un modelo integrado de atención para la violencia. Ha hecho muchos esfuerzos la Secretaría de Salud por que a nivel nacional se genere todo un sistema de atención a la violencia contra las mujeres, teniendo como inconveniente que solo ejerce la rectoría, no puede pedir cuentas en cada estado a cada secretaría estatal sobre cómo hacen las cosas. Entonces hay una cuestión de rectoría, pero no pueden estar como pidiendo cuentas a nivel estatal de cómo están haciendo las cosas, pero sí pueden establecer el modelo, pedir, hacer capacitaciones, hacer muchísimas actividades y hacer recomendaciones y sugerencias, ¿no? Entonces sí existe un modelo y en cada estado existe un programa de violencia que forma parte de la Secretaría de Salud. Y este modelo está hecho para atender desde la violencia moderada hasta la violencia extrema. La violencia moderada, que es un poco pues lo que ya más o menos comentamos, lesiones leves, la violencia psicológica que tiene consecuencias en la salud, pero que los médicos deben poder detectar. La violencia severa ya es cuando existen lesiones más graves. Por supuesto, el sector salud se enfoca mucho más en la violencia física, porque es la que genera lesiones, problemas de salud que después hay que atender, etcétera, ¿no? Y finalmente la violencia extrema, que es la violencia severa, que es ahí donde existe riesgo de vida para la mujer o para sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado los médicos tienen que tener habilidad para poder detectar si es un caso de violencia moderada, severa o extrema y decidir a dónde lo van a canalizar, ¿no? Pero además tienen que poder detectar, que muchas veces no es tan claro ni tan visible, y como muchas veces las mujeres prefieren no decir nada, entonces eso hace que muy fácilmente el personal de salud se desentienda de la cuestión, porque además genera más carga de trabajo, es muy engorroso, etcétera, ¿no? Pero sin embargo existe este modelo en el cual en el primer nivel de atención, que serían los servicios básicos de salud, el personal o el equipo de salud está obligado a promover el derecho a la vida sin violencia, de la detección activa. La detección activa es no solamente preguntar, ¿usted vive violencia o no? Y solo quedarse con eso, sino indagar de una manera empática, de una manera confidencial, preguntar por síntomas que aparentemente no son nada relacionado con la violencia, pero sí lo son, como muchos problemas, por ejemplo, de insomnio, de problemas de alimentación, estrés, depresión, muchos asuntos visibles incluso, tienen que ver muchas veces con que está viviendo violencia la persona, pero no se les indaga mucho más, y lo que se hace es dar dar pastillitas o dar algo para la depresión o para la ansiedad o cosas de ese estilo, ¿no?
Entonces, por eso se recomienda la detección activa, ¿no? Estar alerta a posibles signos y síntomas que tengan que ver con violencia. Luego, contención y manejo de crisis, si es que aparece un caso, o si el caso es muy evidente o la mujer termina diciendo que está viviendo violencia y empieza a contar la historia. Ahí hay que tener habilidad para contener o para canalizar a quien lo sepa hacer, ¿no? Finalmente, si es el caso, se puede canalizar a grupos de reeducación para víctimas y agresores que existen en algunos estados, la atención médica a lesiones leves, la atención básica a violencia sexual. Eso es, digamos, lo que le toca al primer nivel. Al segundo nivel, que ya serían estos centros especializados que se crearon, ahí es cuando ya se detecta un caso, cuando ya se sabe que es un caso de violencia, se los envía a estos centros, en el caso que estén, ¿no? A veces las mujeres tienen que viajar mucho para llegar a uno de estos centros, pero ahí también se tiene que dar la detección activa, el tratamiento médico, las especialidades que sean necesarias, el tratamiento para la violencia sexual y el tratamiento psicológico, que en estos centros es un tratamiento de 9 a 12 sesiones de terapia individual, a veces en grupal. Y finalmente, en el refugio, primero en el centro de atención externa y luego en el refugio, está obligado el refugio a dar protección, atención médica, psicológica, apoyo legal y apoyo laboral en capacitación y bolsa de trabajo. Esto porque pues la mujer llega al refugio, se pasa ahí 3 meses, más que ese tiempo no puede estar, y después de ahí tiene que salir, ¿no? Es un modelo donde no puede estar mucho más tiempo que este. En esos 3 meses reciben, bueno, este tipo de atenciones, pero después tienen que salir y ahí entonces es donde viene el problema, porque la mayoría de las mujeres que llegan a estos lugares dependen económicamente de la pareja, no tienen la escolaridad suficiente muchas veces para poder conseguir un empleo, entonces es como lanzarla de nuevo al mismo ciclo, ¿no? Por lo tanto, los refugios deberían, algunos lo hacen mejor que otros, ofrecer también capacitación laboral, alguna bolsa de trabajo, algunos convenios que tienen algunos con instituciones o con incluso empresas para ubicar a las mujeres en algún empleo, y también a veces tienen convenios con la SEP para ubicar a los niños en escuelas distintas, porque muchas veces esa es una herramienta que utilizan los agresores como para que la mujer regrese con ellos, es ir a la escuela por los niños y llevárselos, y entonces ahí las mujeres están obligadas a regresar con ellos, las amenazas. Entonces normalmente los refugios quitan a los niños de esas escuelas y los ubican en otras escuelas. Entonces tiene que haber un convenio para que las escuelas lo puedan recibir, ¿no? Bueno, este es el modelo. La próxima. Bueno, ese es el problema, pero ahora viene el otro problema, que es los médicos y las médicas, porque aquí también hay que decir que las médicas a veces se manejan de manera misógina y tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación después. El problema es que el personal médico no quiere saber nada con este problema, ¿no? Para decirlo rápidamente. Cuando se hizo la encuesta, en el año 2003, ya existía la norma, ya se había hecho la capacitación, ya se había hecho toda la difusión, y se les preguntó si conocían la norma y solamente el 37% dijo que la conocía, pero de estos el 70% solo había escuchado hablar de ella. O sea, la gran mayoría de estos poquitos que la habían oído nombrar solo la conocían de nombre, no sabían ni de qué trataba. Después, solo el 14% conocía parcialmente su contenido, el 14% dice que la conocía bien, y el 16% solamente sabía que en casos de violencia severa había que avisar al Ministerio Público, que esto era responsabilidad de la institución de salud. Este 16 del 37, ¿no? Y finalmente el 23% desconocía si existen protocolos o procedimientos para manejar casos de violencia en su institución. Esto que fue en 2003, en 2006 se repitió igual, a pesar de todo el esfuerzo que les mencioné antes, la Secretaría de Salud hizo campaña, hizo cursos online, hizo, bueno,
folletos muy bonitos y de muy buena calidad para evitar que lo arrojaran y lo aventaran, o sea, eran unos cuadernillos muy bonitos hechos de papel cuché con ilustraciones, que se los entregaban a los médicos con su cheque de quincena para evitar que dijeran que no lo habían visto, ¿no? En algunos lugares implementaron estrategias como poner en los baños, que es el lugar a donde todos van, folletos, carteles, en los centros de salud, en todas partes, ¿no? Hubo un bombardeo realmente de este tema. Sin embargo, en 2006 vuelve a aparecer el mismo dato, que no sabemos, no conocemos, etcétera, ¿no? Y las supervisiones posteriores que se hacen desde la Secretaría de Salud, por lo menos hasta el 2012, que es la fecha que yo tengo, encuentran poco avance en la aplicación de la norma. Quiere decir, pasaron más de 10 años, o 10 años, y el problema sigue igual, no exactamente igual, porque ahora vamos a ver que hay algunos cambios, pero sigue más o menos la misma actitud. Entonces aquí la pregunta era, bueno, ¿se trata de un problema de no información? No, evidentemente no es un problema de información, es un problema de desconocimiento. Esto es un olvido a propósito, ¿no? Una cuestión, no quiero saber nada con esto, ¿no? Sé que está ahí, pero... Entonces, bueno, esto hace que también exista un gran subregistro de casos, porque si son los servicios de salud los que tienen que reportar casos y no los ven, entonces podemos estimar que hay muchísimos casos que nadie sabe que existen, ¿no? Y los sistemas de información, a pesar de que hablan de que hay casos y hay muchos, podríamos estar ante un problema mucho más grande de lo que aparece en los registros, ¿no? Bueno, la siguiente. De los que hicieron algo en esta encuesta, de los médicos, esta fue para médicos nada más, ahí no se incluyó psicólogos, ni trabajadores sociales, ni enfermeros, solo fueron médicos. ¿Por qué médicos? Porque por más sensibilizada que esté la psicóloga, la trabajadora social, si el médico no detecta el caso y no lo notifica, pues es poco lo que se puede hacer, ¿no? Por eso era la necesidad de que fuera el médico porque es él el que tiene los formatos, es él el que tiene todas las planillas donde tiene que registrar y notificar, ¿no? Entonces, si el médico no lo hace, pues difícilmente se va a poder canalizar el caso a cualquier otra instancia, ¿no? Entonces, los médicos, de los que sí dicen que hicieron algo, porque se les preguntó, ante un caso de violencia contra las mujeres, ¿usted qué ha hecho?, ¿no? La gran mayoría no hizo nada o no se dio cuenta, pero de los que sí dicen que hicieron algo, el 75% le aconsejó que mejorara sus relaciones de pareja, el 35% la regañó, el 18% la envió a otra institución, el 68% le explicó sus derechos, el 28% la envió a un servicio especializado, el 66% le dio apoyo psicológico, suponemos aquí que se trata de que la envió con los psicólogos, y el 31% atendió las heridas. Entonces aquí hay un dato interesante. En primer lugar, le aconsejó mejorar las relaciones, ¿no? La gran mayoría, lo primero que hace, o quizás lo único, es esto. Es decir, usted señora, ¿por qué permite? ¿Qué hizo para que el señor se enojara tanto? O tiene que mejorar usted, o está muy estresada, tómese una pastillita y va a ver cómo se calma, y entonces todo va a estar mejor, ¿no? Esa es una respuesta bastante frecuente, lo hemos visto después en estudio cualitativo. Y los que dicen que le explicó sus derechos, indagando ya después en entrevistas en profundidad, resulta que esto significa decirle a la señora, usted tiene una ley que la defiende, ¿por qué no la usa? Eso es lo que les dicen, ¿no? Entonces, bueno, la señora se va a su casa pensando, bueno, qué tonta soy que no uso la ley, ¿no? Como si fuera, bueno, ¿cómo se hace eso? Entonces, tenemos un grave problema aquí. La siguiente. Bueno, un poco, ¿por qué importa la aplicación de la norma? Ustedes dirán, bueno, es una norma, es un papelito, es una normatividad. Por todo lo que venimos hablando, ¿no? Esta norma, además de ser un papelito, tiene muchas consecuencias. Una de ellas es que permite la coordinación interinstitucional. Si el médico canaliza a otras instancias, entonces ya se puede establecer este sistema que debería existir en cada estado, ¿no? Por otro lado, la notificación. Si no se notifica, no tenemos información sobre de qué tamaño es el problema. Si esta norma no se aplica, estamos
privando a las mujeres de una alternativa de salida, de prevenir nuevas agresiones, de que reciban atención especializada, de que accedan a la justicia e incluso de salvar su vida. Lamentablemente hay muchos casos donde las mujeres, después de varios intentos, terminan siendo asesinadas por su pareja, incluso ante trabajadores sociales, que me ha tocado escuchar relatos de ese tipo, ¿no? La violencia sexual, en casos de violencia sexual, también permitiría a las mujeres ejercer su derecho a la anticoncepción de emergencia o a la interrupción del embarazo, así como a denunciar a su agresor, ¿no? Muchas veces, si no hay alguien que les pregunte, todo esto queda en el olvido, ¿no? Y conocer la magnitud de la violencia de género, es decir, esa que mencioné antes, que es el terrorismo íntimo. La otra no reviste la misma gravedad, y además orientar mejor las estrategias y las políticas públicas. Todo esto permitiría aplicar adecuadamente esta norma. La siguiente. Ahora vamos a ver por qué no se aplicaba. Hicimos un estudio cualitativo en las tres instituciones de salud, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, en 3 estados que en ese momento eran los de más alta prevalencia, y hicimos también entrevistas a mujeres víctimas de violencia y grupos de discusión para entender un poco más qué pasa de ambos lados, por qué de un lado no lo quieren atender y por qué del otro lado no quieren ir a los servicios de salud. Entonces, una hipótesis que teníamos era que los médicos y médicas estaban exigidos por 3 ámbitos distintos, ¿no? La perspectiva de género, que venía el discurso en todos estos folletos y pláticas y capacitaciones, que se les hablaba del género, el sistema de salud, que tiene sus propias exigencias, cómo se organizan los servicios de salud, el problema del tiempo, de la carga de trabajo, de cómo está organizado, de que por más sensibilizado que esté alguien, si tiene un jefe que dice este no es un problema que hay que atender, ahí queda el asunto, ¿no? El sistema médico es muy jerarquizado, entonces sí hay mucha obligación de obedecer al director del hospital, a las autoridades, ¿no? Y en el caso de enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas, también dependen de que el médico decida si sí o no hay que atender, ¿no? Entonces ese es otro problema. Y esta ambivalencia, bueno, se genera como una ambivalencia discursiva. Hicimos un análisis de discurso, de hecho, en los propios dichos de los médicos y también en cómo está diseñado el programa, ¿no? Entonces ahí encontramos que hay una ambivalencia muy grande que permite un amplio margen de interpretación de qué me están pidiendo. Entonces esto es lo que produce que los médicos y médicas en particular, aunque todos están involucrados, terminen tomando la posición que ellos consideran más adecuada. Y partíamos también de que cada persona tiene distintas posiciones de sujeto, es decir, una médica es médica pero también es mujer, es mamá, es esposa, lo mismo un médico, lo mismo una enfermera, ¿no? Entonces tratamos de diseñar una entrevista que permitiera que se movieran entre estas distintas posiciones a ver qué salía, ¿no? Y bueno, lo que sí encontramos finalmente es que el discurso médico era lo predominante, el discurso médico hegemónico. Entonces, esto afecta a todos porque dentro de la jerarquía en los servicios de salud, los médicos son los de mayor jerarquía y estos mandan sobre el resto del personal. Incluso a los psiquiatras, que son médicos, se los considera médicos de jerarquía, ¿no? Cuando se enfrentaban con casos de violencia, sobre todo si era muy evidente, decían, bueno, a ver, mandémoslo a un psiquiatra, y si no hay psiquiatra en este hospital, bueno, la psicóloga ya, de última, ¿no? Porque es un problema emocional de la mujer. Entonces, también esta jerarquía es otro factor interesante que no habíamos tenido en cuenta, pero que lo vimos en el lugar de estas obligaciones y obediencias que existen dentro de lo que es el sistema médico, ¿no? Entonces, eso también es un obstáculo importante. Finalmente, otra cosa que los médicos y médicas terminaban actuando es no solamente su posición dentro del discurso médico, sino también sus propios prejuicios y sus mapas mentales influidos por muchos discursos sociales como la misoginia, el discurso de género tradicional, el papel de la familia,
los discursos de discriminación étnica, por ejemplo, que también encontramos en algunos sectores, de clase, prejuicios de clase también. O sea, encontramos muchos discursos mezclados y estos al final terminan orientando la práctica, ¿no? Entonces, el resultado de todo esto es que se reproducen los esquemas de discriminación, ¿no? Que están en la base del problema: la misoginia, la desigualdad de género, la patologización y desacreditación de las mujeres, que este fue como el hallazgo principal. Es un problema que desde la perspectiva de género debe convertirse en político, como decía antes Tania, lo personal es político. Esta fue una lucha del movimiento de mujeres, este movimiento influye en las políticas públicas, logra que se hagan políticas con perspectiva de género como esta, donde se habla del empoderamiento, de los derechos, etcétera, etcétera, intentando que el problema salga de lo privado y se convierta en algo público que el Estado tiene que atender y toda la sociedad. Pero lo que ocurre aquí es que se regresa a lo privado, es decir, se atiende el problema y dice, bueno, esto es una patología mental, sobre todo vimos mucho esto, entonces hay que mandar a la señora a que haga terapia y prácticamente ahí se acaba la cuestión, ¿no? Cuando se habla de derechos, se habla en este mismo sentido. Usted, señora, tiene una ley que la protege, ¿por qué no hace nada, no? Entonces es como cargar más estigma sobre la mujer que ha vivido violencia. La siguiente. Bueno, hicimos observaciones en los servicios de salud, entrevistas a profundidad con formuladores de políticas, funcionarios, directivos de hospitales, personal de servicios de salud. Entre ellos entrevistamos médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogas y psiquiatras. Miren que estoy hablando con lenguaje sexista. Psicólogas y psiquiatras, dije. Y hay psicólogos y hay enfermeros y hay trabajadores sociales, ¿no? Pero así es como se maneja el estereotipo, ¿no? Con pacientes, y luego hicimos la triangulación de toda esta información y el análisis del discurso. La siguiente. Bueno, como les decía, tratamos de que la entrevista tuviera 3 niveles. Uno, para que el profesional de salud hablara libremente y tranquilo y contento, se le preguntaban cuestiones de tipo profesional, ¿no? Apelando a su saber médico, a su papel como autoridad médica. Entonces se le preguntaba sobre el problema, ¿no? ¿Qué tan frecuente es? Si hay casos de violencia en este lugar, a qué tipo de mujeres se afecta. Y ahí ya empezábamos a introducir preguntas que iban a permitir que salieran estos prejuicios que suponíamos, ¿no? Entonces en eso se sentían muy cómodos y hablaban de que sí, aquí no hay casos, aquí realmente no vienen, aquí no llegan, en general. Hablaban más por prejuicio que por un saber realmente objetivo sobre la cuestión, ¿no? Pero le decíamos, bueno, ¿qué tantos casos? ¿Cuál cree que son las causas? ¿Qué tipo de sujetos que están involucrados en violencia? Y ahí es donde empezaban a aparecer todos estos mapas mentales que les decía. Luego, para saber cuáles eran las generalizaciones en la comunidad de prácticas, este concepto es, bueno, la comunidad de prácticas es un ámbito donde todos ejercen cierta práctica y hay un saber hacer, y las cosas se hacen de cierta manera y hay una rutina, ¿no? En este caso, el servicio de salud es una comunidad de práctica y lo que queríamos ver es si la cultura institucional también obstaculizaba la atención de la violencia. Y entonces ahí preguntábamos sobre qué hacen, ¿no? Cómo hacen las cosas, qué hacen cuando viene una mujer, qué le preguntan, si no le preguntan, y luego qué hacen, y cómo lo manejan, etcétera, ¿no? Finalmente, la dimensión moral. ¿Qué se debe hacer? Les preguntamos, ¿qué cree usted que se debe hacer? Y ahí aparecían muchísimas cuestiones morales, normativas, de lo que hay que hacer es, casi nunca había que hacer nada con los agresores, eso es muy curioso. Y finalmente, los sentimientos, ¿no? Al final ya de la entrevista preguntábamos, ¿usted qué siente cuando llega una mujer golpeada, maltratada? Y ahí es donde cambiaban de posición completamente y salía lo que piensan de verdad o sienten, ¿no? Y entonces ahí aparecían sus creencias, sus representaciones de la mujer, de la violencia, de los géneros, etcétera, ¿no? Y qué significa esto en la vida social. La siguiente. Bueno, la siguiente. Un poco lo que identificamos en los discursos, que hay discursos políticos alrededor de esto, no quiere decir que los profesionales de salud lo formulen así. Hicimos un análisis e identificamos estos tipos de discursos. Por un lado,
un enfoque individualista y psicologizante de la violencia, como decía antes, ¿no? Se culpa a las mujeres por tolerar la violencia o en menor medida a los hombres por ejercerla. También sí decían que los hombres también tenían la culpa por ejercer violencia. Y la respuesta era la rehabilitación de las mujeres, como ya les mencionaba. Otro discurso distinto que encontramos en algunos, aunque era la minoría, es el enfoque individualista legal, donde se culpa al agresor y se exige mayores penas en el sistema de justicia, ¿no? Entonces, este también es individualista, no habla del género como estructura, de desigualdad, ni nada por el estilo. Es culpa del agresor, que probablemente tiene algún desorden y entonces se comporta de esta forma, ¿no? Y en el caso de las mujeres, ellas también tienen algún problema de tipo psicológico que hay que atender. Otro enfoque, este fue el predominante, es el enfoque familiar, como les decía antes. Es un problema de familia disfuncional. En general, no sé si la formación en psicología enfatiza tanto esto, pero nos encontramos mucho en los psicólogos y psicólogas en los servicios de salud este enfoque de la disfunción familiar, y entonces lo que hacían era llamar a la familia. Usted, señora, venga con su familia y aquí vamos a atender a todos. Por supuesto que en la gran mayoría de los casos esto era muy difícil de lograr, en algunos sí se lograba, y bueno, llegaba el señor 2 o 3 sesiones y ya no regresaba, y lo que hacían, ya ahí uno entiende también la frustración y la impotencia de las psicólogas y de los psicólogos, era tratar de ver cómo en el grupo, en la familia, se lograba alguna negociación, alguna conciliación para ver cómo le hacían para evitar la violencia, ¿no? Entonces ahí se les decía cuáles son sus obligaciones a cada uno. Usted, señora, tiene que tratar de generar armonía en la familia, tiene que estar tranquila. Usted, señor, tiene que ayudar un poquito más con el quehacer. A los niños también tienen que obedecer y así, ¿no? Entonces la señora se iba otra vez a su casa pensando qué hice para no lograr que la familia esté en armonía, ¿no? Y finalmente, pero en una minoría, existían quienes tenían algún enfoque de género universal, lo pongo entre comillas, porque es una posición que a veces el movimiento feminista ha impulsado un poco para llamar la atención sobre la gravedad del asunto, pero a veces se corre el riesgo, cuando se habla de dominación masculina como algo omnipresente, ahistórico y universal, y la mujer entonces es la víctima y el hombre es el malvado, a veces este discurso puede ser contraproducente, ¿no? Y vemos que en las políticas públicas ha permeado un poco esta visión y eso genera mucha reacción, ¿no? Este discurso es antihombre, entonces no le hacemos caso y entonces seguimos como antes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con estos discursos donde se habla de la víctima, la mujer víctima, porque sí lo es, o sea, en un delito está el agresor y la víctima, en el lenguaje penal, ¿no? Pero si hablamos de víctima en sentido absoluto, tampoco esto empodera a la mujer. Es como, bueno, soy la pobre víctima y muchas veces el personal de salud que es paternalista habla de esto, la mujer no puede sola, hay que ayudarla, hay que protegerla, etcétera, ¿no? La siguiente. Bueno, ¿qué encontramos aquí? En el discurso, encontramos, como decía antes, que el discurso médico era el predominante. ¿Y qué encontramos aquí? Que para los médicos lo principal en su formación universitaria y en su formación profesional están hechos ¿para qué? Para diagnosticar y tratar enfermedades, ¿no? Eso es el formateo que traen, y uno no puede culparlos individualmente, sino que hay un sistema, ¿no? En el cual lo que se valora, lo que se premia, lo que se recompensa son el diagnóstico acertado y el buen tratamiento y resolver el problema. ¿Qué pasa entonces con la violencia? Que no cabe dentro de este esquema, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar? ¿Qué diagnóstico voy a hacer? Yo no sé. Entonces, por eso era lo de lo mandamos a la psicóloga o cosas por el estilo, ¿no? Y lo que se produce es la exclusión del orden médico. Este no es un problema médico, para nada, entonces no tengo por qué atender. Y para eso están los problemas reales, ¿no? No nos hagan perder el tiempo con esto porque tenemos otros problemas que sí son reales y graves. Después, el discurso de género, que una vez que uno indaga un poco más en las cuestiones emocionales, aparece que las mujeres que sufren violencia son mujeres no aptas.
o riesgosas para terceros, típico para sus hijos, ¿no? Si la mujer, ¿cómo se deja? El caballito de batalla era ¿por qué se deja? Hay un problema en ella porque se deja, y esto repercute negativamente en sus hijos en primer lugar, ¿no? Siempre lo primero que contestaban a la pregunta de violencia contra las mujeres, venimos a ver el tema de violencia contra las mujeres, automáticamente casi en todos, lo primero era, sí, pero también hay violencia hacia los hombres y hacia los niños, y son las mamás las que ejercen violencia. Eso era como la primera cosa que nos lanzaban, ¿no? Como que revela también esto de la misoginia, ¿no? Luego encontramos muchos discursos, como decía, de discriminación de clase y etnia. La violencia se adjudica a quien carece de entendimiento, educación, habilidades de comunicación o está cerca de la animalidad. Esto lo digo, no lo inventé yo, sino que en algunos testimonios aparecía. Cuando uno pregunta cuáles son las lesiones más graves o qué es lo peor que usted ha visto en este servicio, salió mucho lo de la mordedura, la mordedura humana le llamaban. Cuando una señora llega con el dedo fracturado porque el esposo la mordió, ¿no? Esto les parecía algo típico de un perro, no de un hombre, no de un ser humano, ¿no? Entonces era como lo que más horror causaba, y después asociaban con gente con poca educación, gente que no tiene, prácticamente como incivilizados. En los estados, sobre todo en algunos estados donde hay población indígena, esto lo vinculaban también con la cuestión indígena, lo cual también además le agregaba la cuestión de discriminación étnica, ¿no? Y finalmente las mujeres, hay que decir que el género se articula con la clase y con la etnia y con muchas otras formas de discriminación y desigualdad. Y entonces sí salía el tema de las mujeres de clase baja como mujeres que son dejadas, ¿no? Muchas de las profesionales, tanto trabajadoras sociales como médicas incluso, decían, bueno, a nosotras eso no nos pasa porque tenemos educación, ¿no? Haciendo una diferencia, una distancia muy clara con lo que son las pacientes, ¿no? Sin embargo, nos tocó que algunos casos de enfermeras se atrevieron a decir a mí, yo también soy una mujer violentada, ¿no? Entonces, mejor hágame la entrevista como paciente y no como enfermera. Nos tocó casos como este, ¿no? En el caso de las médicas fue más difícil, es más difícil que acepten o que digan, aunque se sabe que existe también el problema, porque en la encuesta que les comentaba antes, sí se preguntó de manera anónima y sí salía en el personal de salud que también o ejercían violencia o eran víctimas de violencia de pareja, ¿no? Ahora, frente a frente, en una entrevista ya es más difícil, ¿no? Finalmente, encontramos también esto de la alcurnia social y el papel normativo del médico. El médico no es solamente alguien que ejerce un saber profesional de curar enfermedades, sino que también tiene un papel normativo, pedagógico y moral, de decir cómo se debe vivir, cuál es el estilo de vida saludable, y regañan a los pacientes que no siguen con las prescripciones y el estilo de vida saludable, ¿no? Entonces ahí también se mezcla una cuestión normativa. Y finalmente, a pesar de que decían que este no es un problema médico, al ponerse en este lugar normativo, retomaban el asunto de la violencia, o sea, no es que lo dejaban fuera, lo recuperaban, pero desde este lugar de la patología, de la moral, etc., ¿no? Entonces lo reincluyen, pero con un discurso pseudocientífico de patología mental, o decían cosas como esta, que da una apariencia de seriedad, pero que en definitiva oculta una cuestión de discriminación, ¿no? Lo que decía antes de la familia disfuncional y la falla de la mujer, y finalmente se reprivatiza y se patologiza el problema y terminan estigmatizando a las mujeres por tener una vida mal manejada o la falta de motivación. Por ejemplo, era muy recurrente esto de usted porque se deja, es una dejada. Un médico nos decía, bueno, que también la señora se deja, se engorda, no se arregla, huele mal, no sé qué, y cómo espera que el esposo la trate bien, ¿no? Cosas de este estilo hemos encontrado, incluso, bueno, fuera de grabación sobre todo, cuando no estaba la grabadora prendida, era más, ahí aparecían muchísimas cosas de este estilo, y sobre todo en los directivos. Eso también es un problema grave, porque justamente si son los directivos los más impermeables a esto, entonces el personal, aunque esté sensibilizado, no puede avanzar mucho más. Y encontramos, por ejemplo,
había que pedir permiso al director antes de hacer entrevistas en los centros de salud, ¿no? Porque, como decía, es un sistema muy jerárquico y hay que pedir esos permisos. Entonces, primero había que ir con el director del hospital a decirle de qué se trata el proyecto, y sí encontramos burlas, por ejemplo, a ver, fulanita, venga que a usted le golpea el marido, venga que estas sociólogas la van a entrevistar, ¿no? Cosas de ese estilo, como ningún tipo de ocultar o disimular o nada por eso. No quiero decir que eran la mayoría, pero sí encontramos, y sobre todo a este nivel de dirección, que eso es un poco preocupante. Bueno, la siguiente, no sé si todavía tengo tiempo. Bueno. Entonces, bueno, ¿cómo se manifestaba este discurso ya en los propios médicos y médicas? La estrategia de culpabilizar a la mujer, diciendo que sufren más los niños, por ejemplo, eso fue muy clásico de escuchar. No, pero sufren más los niños porque las mujeres los golpean a ellos, porque se desquitan con los hijos, y cosas de ese estilo, ¿no? Otra cosa muy curiosa, la invisibilización de los agresores. Nunca se hablaba de los agresores, siempre era la mujer la que tiene este problema, ¿no? Incluso decían, nosotros con los hombres no podemos hacer nada porque no vienen al centro de salud. Y eso no era cierto, porque después nos terminaron contando que, sobre todo en los casos graves de control, de violencia severa, las parejas acompañan a la mujer al hospital, porque quieren controlar a ver qué va a decir, ¿no? Y normalmente y muchas veces sientan ahí junto a ella, y cuando el médico hace preguntas es él el que contesta, ¿no? Entonces esto de que no vienen también era un mito o algo que utilizaban mucho para decir, bueno, no podemos hacer nada con ellos, ¿no? Las expresiones de misoginia van desde lo más leve a lo más fuerte. Por ejemplo, ellas se lo buscan, participan de la violencia o les gusta. Muchos dijeron, sí, les gusta, porque si no, no regresarían todo el tiempo. La credibilidad de la palabra de la mujer siempre es dudosa. Por ejemplo, si les preguntábamos, ¿usted qué haría en caso de que haya un caso grave? Si la acompañaría, por ejemplo, al Ministerio Público, todos decían no, porque yo no sé si lo que me dice es verdad. Yo no fui testigo, entonces sistemáticamente no se cree a la palabra de la mujer. Y la otra cuestión que ellos se quejaban es que las mujeres además reinciden, ¿no? Que la palabra es muy sugerente, porque ella no es la que reincide, el que reincide es el agresor, pero ellos lo veían así, como reincidir, como si fuera una conducta no saludable, que a pesar de todas las advertencias, ella sigue insistiendo con esta conducta. Entonces ellos decían, no me hace caso cuando yo le digo, ¿no? Los médicos siempre se enojan cuando uno no hace el tratamiento como ellos lo dijeron, ¿no? Porque entonces va a venir más enfermo la próxima vez. Entonces, en este caso era, bueno, no nos hacen caso y reinciden, porque después viene, un mes después, otra vez viene golpeada, ¿no? Como, bueno, ya una tercera vez, ya entonces a mí no me toca, ¿no? Y finalmente, cómo ven a las mujeres, porque también les preguntábamos, bueno, ¿cómo ven ustedes a las mujeres, ¿no? Y ahí encontramos todos los estereotipos habidos y por haber. Desde que son seres débiles que no pueden salir de la violencia, muchos hablaban de la dependencia moral, por ejemplo. Es que no es solamente dependencia económica, decían, es dependencia moral, emocional. Ellas no pueden vivir sin ellos, ¿no? Pero de ahí podía coexistir esta visión incluso con la de la mujer peligrosa, ¿no? Cuando ya les preguntábamos más sobre, bueno, ¿qué hacen las mujeres? ¿Van a denunciar o no van a denunciar? O cosas así. Ahí salían cosas como, claro, lo quieren denunciar para que él les pase más dinero, o para que él, cosas de ese estilo, como una especie de manipulación de parte de las mujeres. Entonces, ya sea porque son seres débiles y tontas, es una palabra que surgió mucho, que por ejemplo, las doctoras les decían a las pacientes, usted no sea tonta, usted es una tonta, no sea tonta, ¿no? Es reforzar todo el tiempo esta idea, ¿no? Y la otra era la desconfianza. Están manipulando, están mintiendo, están haciendo, lo que quieren es atrapar al marido y cosas de ese estilo, ¿no? La siguiente. Bueno, estos un poco los discursos sobre las mujeres que vienen de lo que acabo de decir. La mujer víctima y débil, o psicológicamente anormal, incapaz de gestionar su vida, o bien era la mujer astuta y sospechosa, no le vamos a creer lo que dice.
hay que ver cómo estuvo, decían, hay que ver cómo estuvo eso, si quién golpeó a quién empezó, aunque ella viniera lastimada. Y en los ministerios públicos, lamentablemente, no sé cómo esté ahora, pero en esta época era peor, ¿no? Era esa herida, cómo se la hizo, se la provocó usted misma, o qué hizo, o no le veo la herida. A veces tienen que ser heridas que tarden más de 15 días en sanar. Entonces, si es un golpe más leve, muchas veces los hombres, sobre todo los que están en este patrón de agresión severa, saben muy bien dónde golpear para no dejar marca, ¿no? Y las mujeres lo saben y lo decían también. No, es que me golpean el brazo porque en la cara se nota, ¿no? Y cosas de este estilo. La otra imagen de la mujer es la mujer madre, la mujer vista como madre. Entonces hay que atenderla para que ella esté mejor y pueda evitar que los niños vivan violencia, vean violencia, sean testigos, o incluso que ellos mismos reciban violencia, ¿no? Porque está esta teoría de que después ellos van a reproducir la violencia, ¿no? Entonces, en tal caso sí es importante sacudir a la señora para que vea que está haciendo un daño, ¿no? Y la otra cuestión que escuchamos más en las mujeres fue esto de que el matrimonio normaliza, ¿no? Ya, sobre todo hablando de los prejuicios de clase y étnicos que mencioné antes. Si son mujeres pobres, con pocos recursos, vulnerables, etc., el casarse ya las normaliza de alguna forma. Y si además de esto viven violencia en la pareja, es como un segundo fracaso, ¿no? En los testimonios de las mujeres escuchamos bastante este tipo de, incluso como que lo que hay, los sueldos son bajos, y el otro problema, el dinero llega de la federación. Entonces hay un cierto periodo en el año donde se corta. Entonces, ya que hacen, bueno, esos meses las despiden y las vuelven a contratar el año siguiente, y en ese tiempo las mujeres que están recibiendo terapias o cosas así se quedan sin terapias en un tema tan grave como este, donde pues sí necesita la continuidad. Y muchas veces, justamente por lo delicado del tema, si tú discontinúas una terapia, pues ya no regresa más, ¿no? Entonces, todo esto hemos recorrido muchos municipios y vemos que hay mucha voluntad de trabajar y sí, necesidad incluso, pero hay este tipo de problemas, que bueno, se acabó el recurso, ¿no? No es que se acabó el recurso, es que cuestiones burocráticas, administrativas, cuestiones políticas, de a quién se lo dan, a quién... Eso realmente es muy lamentable. Las diputadas muchas veces, he entrevistado diputadas donde dicen, bueno, lo único que podemos hacer es que la sociedad civil nos venga a apoyar haciendo escándalo, ¿no? Que cuando se va a votar una ley, cuando se va a votar, que estén ahí todas haciendo escándalo. En algunas entidades existe gente muy movilizada, que hacen plantones, y hay otros donde no pasa nada. Y entonces eso sigue pasando. Los diputados tienen formas de evadir por ejemplo, toda la armonización legislativa de la ley de violencia. En algunas entidades hacían todo lo posible para que no se aprobara, desde no dar quórum, desde irse a discutir a un café donde las diputadas que querían avanzar esto no sabían dónde estaban reunidos, tarea de espionaje que tenían que hacer a veces ellas para ver dónde estaban y discutiendo el asunto para ahí meterse. Cosas así hemos encontrado muchísimo, como que hay cierto nivel, la política realmente partidaria, me refiero, también es otro grave problema, porque entonces ahí viene, bueno, ¿quién se lleva el crédito? Se hacen muchas acciones solamente para mostrar que se están haciendo cosas, para la foto, ¿no? Pero después no importa realmente si se está atendiendo o no atendiendo a la población. Entonces sí, esos problemas son muy estructurales, y yo creo que sí se requiere como de una organización civil mucho más fuerte, una conciencia, porque muchas veces es la única forma en la que reacciona, ¿no? Puede haber bonitas leyes, puede haber discursos políticos, todo esto, pero realmente lo que llega, y el dato para mí más evidente de esto es que no evaluamos, ¿no? Si uno realmente está interesado en ver si el programa funciona o no, si estamos atendiendo a la gente o no, evaluamos, pero como no hay evaluaciones, es como, bueno, ya se gastó el dinero, le decimos esto y esto y listo, ¿no?
Claro, sí, sí. Pues no quiero que te vayas más deprimida, pero así es la realidad. ¿Alguien más? Sí. Otra pregunta. Bueno, lamentablemente no pude asistir a todas las conferencias, pero sé que está enfocada a lo que es la violencia de género, pero siento que a veces como que también se va uno a los extremos, ¿no? O sea, también hay violencia hacia los hombres, generalmente es verbal, el hecho de tú no sirves para nada, cosas así, y lo comento porque se presentó un caso hace poco en el preescolar de mi niño, donde un papá vivía esa situación. Entonces, bueno, decidió separarse de su mujer, se llevó al niño, pero se llevó a la violencia física porque él iba caminando por la calle con su niño, se llevó un carro donde estaba su mujer con otro hombre y el hombre lo golpeó, el niño viendo todo, la mujer jaloneando al niño y papá, papá, o sea, llorando, y se lo llevaron. Cuando este muchacho quiso ir a denunciarlo, en el ministerio casi se burlaron de por Dios, o sea, tu mujer te pega, pues no tienes pantalones. Quiso ir al DIF a pedir que pues quería la custodia del niño y le dijeron, no, es que por ley el niño tiene que estar con la mamá. Entonces él dijo, bueno, ¿a dónde recurro, no? A final de cuentas ya checó con otros abogados y bueno, se llegó a un acuerdo, la mamá le permitió tener al niño a cambio de dinero y digo, bueno, este tipo de situaciones ¿cómo se manejan? Porque también los hombres de alguna manera son víctimas de violencia familiar, ¿no? Entonces, ¿hay algún tipo de apoyo para estos casos o cómo se maneja? Sí existe, claro. Por eso justo yo decía, cuando se habla el discurso de la mujer víctima y el hombre depredador no funciona, no es la realidad así tal cual. No solo las mujeres tienen actitudes de resistencia y cuestiones que no son las víctimas pasivas, sino que también ejercen violencia muchas veces, ¿no? Contra los hijos, contra la pareja, entre mujeres incluso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estadísticamente la mayor proporción de casos es del hombre hacia la mujer, ¿no? Eso sí está documentado. Es un problema que sí, los casos individuales existen, ¿no? Pero a nivel sistémico, digamos, es realmente claro que hay una violencia ejercida más del hombre hacia la mujer. Ahora, también existen estos casos que tú mencionas, donde sí los hombres son ahí la víctima, ¿no? Casos así como no poder ver a los hijos o este tipo de situaciones. También hay que distinguir, hay casos donde es una violencia reactiva, ¿no? Por eso digo, hay que ver los casos particulares, no podemos generalizar, ¿no? Hay casos donde se dice la mujer también agredió al marido, ¿no? Pero resulta que viene de toda una historia larga de violencia, donde has recibido violencia y llega un momento en el que ya es bilateral, ¿no? Es un poco a la defensiva, un poco... eso, la violencia hacia los hijos a veces tiene que ver con el estado emocional en el que está la mujer, y entonces, bueno, sí, está muy mal que violente a los hijos, ¿no? Pero forma parte del mismo patrón de violencia que ella está viviendo. Entonces eso, hay que diferenciar eso, o donde realmente la mujer es la agresora, ¿no? Porque también existen casos de violencia, terrorismo de parte de la mujer, también existen esos casos. Esos casos no serían la violencia de género de la que estamos hablando como un sistema, ¿no?, de género, sino a otro tipo de situaciones. Hay mujeres que son controladoras y que también ejercen violencia y bueno, también sucede lo contrario. ¿Qué hay para ayudar a estos hombres? Yo eso no lo sé. Yo sé que hay muchos hombres que batallan mucho y han encontrado los mismos obstáculos que las mujeres al enfrentarse a los sistemas de justicia, por ejemplo, ¿no? En los casos, estos casos, ¿no?, donde no pueden ver a sus hijos o cosas donde realmente ellos no provocaron la violencia, sino que ahí sí son víctimas, ¿no? Y sí hay también hay injusticias también hacia estos padres. No estoy muy al tanto de cómo se manejan estas cuestiones en los ministerios públicos o en los juzgados, pero sí sé que incluso hay organizaciones de hombres que son víctimas de este tipo de maltrato también, ¿no? Pero yo creo que deben estar en la misma situación que las mujeres cuando están peleando por lo mismo. También hay organizaciones de mujeres, madres, que sus maridos les quitaron a los hijos y no se los dejan ver, etcétera, ¿no? Sí hay de los dos lados, pero insisto, cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de este patrón
que sí es prevalentemente del hombre hacia la mujer. Gracias. Deja muchas cosas pensando. Yo creo que tú lo señalaste y lo señalaste muy bien. Es desafortunado y un tanto desalentador el saber que en el marco de todas las cosas que se han generado, pues desafortunadamente topamos con pared en ciertos puntos tan críticos como es justo en el proceso de atender el problema. Y creo, pues justo como lo comentaba hace un momento, verdaderamente tenemos que trabajar muchísimo por pensar precisamente a la hora de hacer estos procesos de capacitación, cómo no hacerlo. Justo me acaban de pedir un taller para la Secretaría de Salud y entonces pienso, es un taller que me pidieron por línea. Yo hago la información y me pregunto, ¿y de esta información qué? O sea, ¿quién la va a leer? ¿Cómo la va a leer? ¿Qué va a obtener de eso? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a reflexionar? ¿Quién va a estar ahí como para los procesos que se generen? Tal vez habría que pensar verdaderamente, y también creo que es importante lo que señalaste en los refugios, por ejemplo, qué se hace para generar o provocar las condiciones en las mujeres para que puedan sostenerse, salir adelante en términos económicos, ¿no? Desafortunadamente a veces las familias son las primeras en rechazar, entonces parece que necesitamos como en conjunto planear que todas estas estrategias realmente se articulen en vías de coincidir, porque parece que van en distintas direcciones, así que yo te agradezco y ojalá que de aquí se generen mucho más coincidencias. Es un placer tenerte. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos la presencia de la doctora Herrera y le presentamos una constancia de agradecimiento por su ponencia. Los invitamos a pasar a la feria informativa.